Y ahora déjame que les cuente aquella mística experiencia, maestría y pericia solo a la vista del que quiere mirar, del que quiere comprender que hay que intentar sentir y vivir en los márgenes de la vida, pues ahí está el color, el olor, el calor. La habitación guardaba ese ambiente especial, un hálito majestuoso de cálida luz del mediodía que se colaba por las persianas rotas y descolgadas del edificio. Entre aquellos rayos de claridad, millones de motas de polvo flotaban en el ambiente, ingenuas a todo. Ingenuas a la historia que custodiaban, ingenuas al silencio que allí había adquirido su propia morada, ingenuas y a salvo de aguaceros de verano, de ventiscas de otoño, de revoluciones de invierno y poetas de primavera, ingenuas, virtuosa y versada ingenuidad. Lomeras desgastadas, páginas de cortesía, atriles enmarañados, anuncios antediluvianos, anotaciones al pie de página. Aquello estante era todo lo que necesitaba aquella mañana, todo a la casualidad, como la línea de mi propia vida. Colores que ver, colores que sentir y olores que percibir. Al azar la historia de Sanlúcar por Velázquez Gastelu. Al azar, tratados de buenos modales y publicidad de centurias pasadas. Al azar, inventarios de ultramar contados en la misma orilla. Al azar, partituras de piano en palacetes de invierno y al azar, voz popular en las calles de Sanlúcar. Os aseguro, amigos míos, que todo fue al azar. Y quise sentir la pluma rasgando el papel. Quise ser las gotas de tinta que emborronaban aquellas magníficas diatribas. Quise saber qué significaban aquellos escudos y pergaminos que perfectamente enrollados esperaban paciente que la mano curiosa y sagaz desatara aquel roñoso cordelillo que sin estar por asomo apretado invitaba al espabilado historiador a su fácil desarme. ¿Así? Así que sentí irrefrenables impulsos de tocarlo todo, de pasar las hojas queriendo embeber toda su sapiencia en un solo golpe de página, de contener en mi memoria toda la razón, todos los colores, todo su misticismo. Así que intenté parar el tiempo, detener aquella luminosa mañana, convertirme en insolente mota de polvo que custodiaban tus papeles, convertirme en centelleante claridad que iluminan tus tesoros, pero no, sinceramente, no pude. Pues simplemente, al azar, me convertí en un pícaro playero con el lomo roto de estibar mercancía, en un redero de tus orillas marineras, en un acuarelista de tus tardes de otoño, en un paisano de encalladas manos. Y os aseguro que era eso exactamente lo que quería encontrar. Historias, viejas historias de Sanlúcar. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante, un nuevo espacio cultural donde la historia, la literatura y las artes se dan la mano. Y para esta primera singladura, y válgame para ello tan marinera expresión, se encuentra hoy con nosotros don José María Hermoso Rivero. Es profesor e historiador de Sanlúcar y que viene a contarnos muy buenas historias de su trabajo y su dedicación diaria. José María, o Chema para los amigos, que yo me considero tu amigo, así que te llamaré Chema. Buenas noches y bienvenidos a Café de Levante. Buenas noches, Rafa. Muchas gracias por esta oportunidad de estrenar tu nuevo programa, al cual le deseo una larga vida, próspera y duradera. Bueno, Chema, yo creo que la primera pregunta siempre tiene que ser directa al arma, ¿no? Porque yo sigo mucho tu trabajo y he seguido todo tu trabajo de investigación. Pero antes de entrar en materia, preguntarte por qué ese gusanillo, por qué dedicarse a la historiografía, a la investigación, que parece que es algo que es adictivo, ¿verdad? Es totalmente adictivo y además, incluso, me atrevería a decir, incluso perjudicial para la vida personal de uno, porque claro, no puede ser todo investigar, al igual que tú eres un gran coleccionista y sabes que en un momento dado tienes que refrenar tu impulso de conseguir piezas y demás, porque hay otros intereses en la vida, pues es adictivo. Pero posiblemente es adictivo porque
es mi labor profesional y gracias a Dios, no me puedo quejar, trabajo en lo que me gusta y hago lo que me gusta. Y lo puedo compaginar como es la enseñanza y en este caso la investigación histórica. El problema que ocurre, que mientras que la enseñanza se paga, obviamente, a eso nos dedicamos, la investigación histórica la verdad que ni se paga ni se valora. Entonces es algo que pero hay que señalar. La satisfacción no, la satisfacción es inmensa. ¿Verdad? Al igual que cuando tú encuentras una pieza en un rastro, en un mercadillo, una librería, un libro viejo, un papel antiguo, para ti eso es la satisfacción del día. Yo me acuerdo perfectamente, bueno, sí, me has preguntado, si no me voy por las ramas, que por qué, pues posiblemente no lo sé. ¿Quién tiene la culpa de que me dedicara a la historia? Posiblemente, yo siempre la achaco a mi profesor de Ciencias Sociales en el Colegio El Pino, don Jesús Matías, el cual explicaba también las clases que me hizo plantearme desde que era un niño, estoy hablando con 12 años, supongo, 12, 14 años, que yo quería estudiar historia. Bien, después, con el paso del tiempo, me matriculé en la Universidad de Granada, ejercí la carrera de historia y en esos años, en esos 5 años de carrera, tuve la oportunidad de ejercer como arqueólogo, alumno colaborador de un grupo de investigación, toponimia, historia del Reino de Granada, y ahí practiqué durante 5 años un buen número de excavaciones, prácticamente creo que era a 1 o 2 por año, lo cual me desarrolló también un poquito ese gusto romántico de la arqueología, que también me sirvió para darme cuenta que, bueno, que era algo muy bonito, pero que de lo romántico que era tampoco me lo permitía vivir. Y de hecho, la mayoría de mis compañeros de esa época, que son arqueólogos, la mayoría están trabajando fuera de España. O sea que me sirvió para también darme cuenta. Pero que la verdad que es muy satisfactorio. Y ese gusto de encontrar algo, estar excavando y encontrar un objeto, en este caso, no piensen la mayoría de los que nos están escuchando que en la arqueología se encuentran grandes restos y demás. Generalmente suele ser cerámica o suele ser algún objeto de joyas o demás, pero que no es nada así sobresaliente que pueda faltar a la vista. Pero esa pequeña satisfacción para el arqueólogo o la cimentación de un antiguo edificio, pues eso es tan gratificante que te permite quitarte todas las amarguras que trae la profesión. Y además es muy comparable, por ejemplo, al historiador o al investigador que está en un archivo cuando encuentra ese papel, encuentra ese legajo, encuentra esa fecha o esa anotación que le aclara, ¿no?, como las piezas de un puzzle, empieza a verle color, ¿no?, ¿verdad?, la cosa, ¿no? Totalmente comparable, Rafa. Mira, José María, yo sinceramente he seguido mucho tu trabajo desde hace tiempo. A mí me enganchó muchísimo un tema que hiciste, que fue el de bodegueros y revolucionarios, o revolucionarios y bodegueros. Sí, bodegueros y revolucionarios. Un trabajo que tocaba mucho la septembrina y que tocaba la revolución del 68, en el siglo XIX, del general Prim y Topete, y tocas muy bien pues esa historia social, política y económica de las Sanlúcar del momento. Y fue un tema que me acercó mucho a ese trabajo. Pero no voy a tocar ese tema, vamos a tocar otro que me parece muy interesante y que... Te agradezco que no toque ese tema, porque fue el primero y yo mismo considero que esto es totalmente defectuoso. Lo que ocurre que es verdad que el enfoque que me permitió hacer ese pequeño trabajo que se publicó en la revista de verano de Sanlúcar de Barrameda me ha servido después para seguir tirando del hilo. Yo espero algún día... Para engrandecer el trabajo. Claro, yo espero algún día, porque para ese breve artículo que la gente podrá ver, que son 6 páginas, me llevé 2 años investigando. Entonces, resumirlo todo en 6 páginas era algo totalmente ingenuo, era imposible. Entonces, me ha servido un poco como material para ir en un momento dado, poco a poco, ir realizando un libro. Otro tema de los que trataste y además me gustó bastante fue ese tema de la Guerra de la Independencia, ya no solo a nivel nacional, sino aquí en Sanlúcar de Barrameda, como fue esa ocupación francesa, que precisamente es el tema que me gustaría que dieses unas pinceladas, porque evidentemente... en este espacio pues no cabe un tema tan grande, ¿no?, en este caso, pero ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue esa ocupación francesa en Sanlúcar? El origen, voy a explicar un poco el origen del tema. El origen yo fíjate, saltar de un tema a otro, porque claro, yo estaba investigando la septembrina, es decir, para que lo entiendan, el periodo que va de 1868 a 1873, que se llama, la gloriosa, tal. ¿Qué ocurrió? En un momento dado, en el año 2009, 2008-2009, asistí al primer congreso que se celebró de historias locales en la Universidad de Cádiz. ¿Bien? Y ahí se planteó por primera vez, la verdad que era interesantísimo, por muchos investigadores locales de la provincia, cómo fue la Guerra de Independencia, 2008 fue,
cómo fue la Guerra de la Independencia en nuestra provincia. Ahí se pusieron muchísimos datos muy interesantes. Es decir, el profesor don Salvador Daza estuvo en ese congreso, yo lo escuché precisamente. Que precisamente ahora ha sacado un trabajo muy interesante sobre la Guerra de la Independencia, un libro muy, claro, muy de hecho muy esclarecedor. Ese fue, digamos, el origen. Entonces, a partir de ahí yo me planteé, dice, bueno, Chema, ¿y por qué no? Y entonces me planteé participar en el año 2011 con una ponencia dedicada a la ocupación francesa en Sanlúcar. ¿Qué ocurrió? Yo me llevé 3 veranos, o sea, sí, 3 veranos, ¿no? 3 meses, los meses de verano trabajando en el archivo municipal, el cual agradezco todas las facilidades que me dieron y toda la documentación que pude sacar. Digo, como le decía yo a mi mujer, le decía, salí de un trabajo y me metí a otro, o sea, terminé las clases y me metí a otro. Y entonces el origen de ese trabajo fue ese. Y la verdad, ¿qué ocurrió? El congreso a 2 días se suspende y nos dejan totalmente tirados a los investigadores con las ponencias aprobadas. Es decir, las ponencias se enviaron y estuvieron totalmente aprobadas y teníamos fecha para presentarlas. Pero bueno, básicamente, lo que fue la ocupación francesa aquí, desde mi punto de vista y tal como yo he podido analizar la documentación, prácticamente aquí las autoridades locales se aliaron con los ocupantes para generalmente evitar un baño de sangre. Es decir, aquí no hubo una resistencia armada ni una resistencia tenaz contra el enemigo, no. Aquí todo el mundo intentó sacar provecho de la situación. Desde el clero, que se beneficiaba de la ocupación, algunos sacerdotes que actuaban como intermediarios para los franceses, como muchísimos regidores municipales, que incluso, mientras que la población pasaba un hambre atroz, ellos se lucraban de las raciones que consumía el ejército francés, y muchos comerciantes de la ciudad se lucraban también de las provisiones que le vendía el ejército francés. O sea, hay mucho mito, Rafael, hay mucho mito en el tema de la guerra de la independencia. Pero, por ejemplo, José María, la Sociedad de Amigos del País, de finales del siglo XVIII, 1780 aproximadamente, de ese aspecto liberal y que había tenido concesiones muy importantes por medio de Manuel Godoy para Sanlúcar, en el campo de la agricultura, en el campo de la economía local. Bueno, quizás todo eso se vino al traste, ¿no? Se vino después al traste ese esplendor que quizás estaba pasando Sanlúcar por aquellos momentos, pese a la miseria que pudiese existir. Sí, es verdad que ese impulso comercial se vino un poco al traste con esa entrada de los comercial, franceses. Rafael, y personal, porque no hay que olvidar que aquí se establece un jardín botánico, que por cierto me llama la atención que sea la entrada más visitada de mi blog, un trabajo pequeñito que hice en el 2010. Y el jardín botánico aquí fue fruto sobre todo de las relaciones personales entre Manuel de Godoy y Francisco de Terán. Bien. Importante político y bodeguero del momento, sí señor. Y a partir de esa relación personal, porque la hermana de Francisco de Terán estaba casada con el secretario de Manuel de Godoy, que era José de Amorós, que de hecho hay un magnífico trabajo que recomiendo encarecidamente, que es de mi profesor y estimadísimo don Francisco Márquez, que se llama La Sociedad de Amigos del País, en Sanlúcar, y es un libro magnífico, magnífico. Y a partir de esa relación personal, aquí se trae una serie de proyectos, incluido la importancia del Jardín Botánico del Príncipe de la Paz, que para los que no lo sepan fue uno de los grandes proyectos de la Ilustración española y sobre todo la provincia de Cádiz. Pero todo ese proyecto efímero, porque prácticamente duró unos 2 o 3 años, en 1808 desaparece, si no recuerdo mal, en marzo o abril tiene lugar el motín de Esquilache, y en mayo, cuando llegan las tropas francesas, todo lo que es el botánico se arrasa. Que es mentira, no se arrasa, eso es mentira. ¿Es un mito lo de que se arrasó? Es un mito que se arrasó. ¿Por qué lo sabemos? Además, no que lo sepa yo, que lo he leído de mi profesor Francisco Márquez. Hay un inventario de árboles de 1809 y prácticamente el mismo número de plantas que se plantaron en 1807. Claro. O sea que no se arrasó, lo único que terminó, que eso fue realidad, se terminó la actividad científica. Es decir, los científicos que se habían traído para ese jardín, que está hablando de primer nivel de la época, está hablando de Rojas Clemente. Simón de Rojas Clemente y Esteban de Botelú, ellos se marchan, pues claro, ya se paraliza, no hay dinero y se paraliza. Y el jardín botánico lo que tuvo fue un lento letargo de desaparición. Incluso en 1820 aproximadamente hubo un intento del ayuntamiento de la ciudad de volver a abrir el jardín botánico, pero la verdad que nunca se hizo a cabo. Y al final eso fue desapareciendo.
¿Y cómo se desarrolla esa ocupación francesa en Sanlúcar? ¿Hay una buena relación entre la población sanluqueña y los franceses? ¿Existe algún conato de intentar librarse de esa opresión, José? Hay, para que tú me entiendas, las actas capitulares son el documento en el cual el cabildo de la época registra todo aquello que le interesa. ¿Bien? Y el historiador, en este caso un servidor, debe tener la habilidad de ir desgranando o ir sacando esa intrahistoria que te van diciendo las actas capitulares. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo te explicas tú? Un pequeño apartado que trata uno de mis artículos sobre la guerra de independencia, sobre la ocupación francesa, que el número de niños expósitos aumentara de una manera alarmante de 1810 a 1812. O sea, si no recuerdo mal, de memoria no lo puedo decir, pero que hubo casi el doble de niños expósitos. Para que entiendan lo que nos estaba oyendo, niños expósitos eran niños abandonados, niños sin padres. ¿De dónde nacieron esos niños? Piénsalo. Pues era muy sencillo. Muchas mujeres, para ganarse el favor de los ocupantes, que eran los que tenían la riqueza, los que tenían más bienes, pues obviamente se prestaban esos servicios. Y como fruto de eso, pues después tenía esa clase de niños, que la vida de esos niños fue tristísima, porque en un documento que yo lo tengo recogido y publicado, las amas de cría, es decir, las mujeres que le daban el pecho, en un momento dado abandonaron la casa cuna porque no les pagaban. Entonces los niños, al no darle el pecho, morían. Es una cosa muy triste. O sea, esto, como tantas historias, después los robos, aquí hay siempre el mito del guerrillero. Aquí generalmente no se distingue quiénes son guerrilleros y quiénes son bandidos. Los franceses le tenían pánico, pero auténtico pánico, al camino que iba desde Sanlúcar al puerto de Santa María. Les robaban los caballos, les robaban las monturas e incluso mataban a los propios sirvientes de esos oficiales franceses. Y hay un detalle gracioso, que yo me lo encontré en un acta, y aparte lo tengo ya publicado y demás, que incluso había sanluqueños que trabajaban como, ¿cómo decirlo?, mercenarios para los franceses. Es decir, y mataban a sus propios compatriotas para ganarse una recompensa. El favor Totalmente, del ejército. Eso es una realidad. Chema, ¿cómo se termina esa situación en Sanlúcar? ¿Cómo es la salida de los franceses? Básicamente, Rafa, hay que relacionarlo todo con el asedio de Cádiz. En realidad, a partir de 1812, el asedio de Cádiz prácticamente, Napoleón ve que es imposible tomar la ciudad, pero ojo, es imposible tomar la ciudad, y esto lo sabe cualquiera que haya estudiado un poco, porque la marina inglesa está en Cádiz. Entonces, todo intento de bloqueo o ataque marítimo contra la ciudad es totalmente abortado. Entonces, viendo que la marina inglesa bloquea ese asedio y demás, Napoleón, y hay que tener en cuenta el contexto internacional, Napoleón está perdiendo en Rusia, decide retirar las tropas del asedio de Cádiz. Y, bueno, abreviando mucho, el 25 de agosto de 1812 las tropas francesas acantonadas en Sanlúcar salen de la población. Pero, ojo, se llevaron todo, ¿eh? Sí. O sea, en los meses previos, robaron las sillas de montar, las cananas, los arreos, todo. Incluso el propio mando, el barón Blondeau, que se llamaba, no lo pronuncio bien, el barón Blondeau, incluso días antes de salir de la ciudad, le exige al ayuntamiento que le pague, creo que eran 25.000 francos, no francos, y aparte 20 o 30 arreos de mulas. Y el ayuntamiento le responde que bueno, que da los 25.000 francos, pero por favor que las mulas no se las lleven. Y de hecho, tras esquilmar también las bodegas sanluqueñas, ¿no? Bueno, lo de las bodegas sanluqueñas, eso don Narciso Climent lo documentó hace ya muchos años, que el mariscal Soult, que era el jefe de Andalucía, le obliga les hace un trato a los bodegueros sanluqueños para que le entreguen unas 300 botas de vino. ¿Bien? Los cosecheros y bodegueros sanluqueños se las envían a Sevilla, y cuando el vino llega, el mariscal Soult responde que el vino está defectuoso y por tanto no se le paga, pero tampoco se la devuelve. No se la devuelve. O sea, y claro, ellos no podían hacer nada. Chema, ahí también aparcamos un poco el tema de la Guerra de la Independencia, y en ese caso, en el año 2013, junto al historiador sanluqueño Antonio Romero Dorado, publicas también la historia más antigua de Sanlúcar conocida. Hasta la fecha, sí. El señor Francisco de Eraso y Arteaga. En unas pinceladas de ese tema, que también me parece un tema excepcional y poco todavía estudiado, quizás. Sí, la verdad que no se ha valorado absolutamente nada, o muy poco, incluso se la ha valorado más fuera de la ciudad que dentro.
Pero bueno, básicamente para que los que estén escuchando me entiendan, y muy claro. Ahora mismo, cuando se habla de historia de Sanlúcar, la más antigua conocida y publicada hasta la fecha es la de Juan Pedro Velázquez Castelo, que es una historia escrita en el siglo XVIII, para que se ubiquen 1700, la década de 1750, 1760. Bueno, ¿quién es Francisco de Lasso y Arteaga? Este señor es un militar del siglo XVII, es decir, está hablando ya de un siglo antes de Velázquez Castelo, que es un literato, es decir, es un poeta, es un dramaturgo interesantísimo, que decide recopilar en una serie de textos, porque este señor incluye todo, y dedicados a la ciudad de Sanlúcar, ¿bien? Que es su patria adoptiva, porque él no es sanluqueño. Él nació, posiblemente naciera en Sevilla, pero desde que era muy niño, vivió en Sanlúcar. Bueno, Chema, me vas a permitir que pasemos unos minutos a publicidad y bueno, rescatamos este tema tan interesante de esta historia, de la historia más antigua de Sanlúcar, porque así fue titulado ese trabajo, es cierto, ¿no? Vamos. Bueno, pues volvemos en unos momentos aquí a Café de Levante con Chema Hermoso y este tema tan interesante que tocaremos en esta segunda mitad.